El sistema se abre muy fácil. Vamos a dar doble clic sobre el sistema de factura electrónica. En algunos usuarios les va a aparecer siempre esta leyenda, pero es una configuración de Windows. Solamente le vamos a dar en aceptar o en sí para que nos abran las aplicaciones de escritorio. Les mencionaba que es importante que tengan internet en el equipo, aunque las versiones de Compact o las versiones de escritorio de Compact están instaladas, necesitan de internet para hacer la validación de las licencias. A partir de las últimas versiones, de hace aproximadamente 2 años, las versiones de escritorio necesitan internet. Entonces, al momento que ustedes ingresan al sistema, es importante que tengan internet para que el sistema pueda validar la licencia, perdón, y en su momento puedan trabajar con el sistema, además de que necesitan internet para la parte de timbrado. Al momento de que damos doble clic e ingresamos al sistema de factura electrónica, nos va a pedir un usuario y una contraseña. Por default, el usuario es supervisor y no se tiene contraseña. En su caso de que en su sistema sí se tenga, se tendrá que ingresar su usuario y su contraseña. Posteriormente tenemos la ventanita de las novedades de las versiones. La versión 13.1.1 es la última versión que tenemos hasta el momento y en la cual tenemos nuevas actualizaciones con la carta aporte, ¿no? Podemos cargar mercancías de forma masiva mediante un XML, también indicar el complemento de carta aporte desde el documento origen, en el caso de generar un nuevo documento. Voy a darle en cerrar y por default siempre me va a abrir la última empresa que yo tenga o que haya dejado abierto. Si yo apagué mi equipo, la dejé, por ejemplo, en la empresa de Millennial, me va a dejar siempre esa empresa al momento de que ingresemos. ¿Ok? Si el sistema es de nueva instalación, siempre nos va a abrir esta ventana que es para crear una nueva empresa porque no encuentra la empresa activa. Entonces vamos a crear una empresa. Para ingresar a crear la empresa, le vamos a dar clic en el botón de nuevo, directamente en el listado de empresas. Y aquí vamos a ingresar la información de la empresa. ¿Ok? Voy a ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos de una empresa de prueba para que podamos ahorita cargar la información. Entonces, un segundo. En el caso de la generación de empresa, todos los datos se tienen que ingresar de manera manual. Eso quiere decir que no podemos cargarlo mediante la constancia. Ingresamos el RFC. Solamente en el sistema nos va a pedir el régimen fiscal. ¿Ok? Ingresamos el régimen fiscal de la empresa. Y también vamos a encontrar un apartado que se llama empresas predefinidas. En empresas predefinidas, el sistema ya trae algunas configuraciones hechas de manera automática para este tipo de empresas, aduanales, constructoras, escuelas, gasolineras, hospitales, transportistas. Si nuestro giro es alguno de estos tipos de empresa, podemos seleccionar. En el caso de que no, vamos a dejar la predeterminada, que es la que nos da por default el sistema. Solamente voy a seleccionar el domicilio de la empresa. Al momento de que ingresamos el código postal, por default nos da los datos de ciudad, municipio y estado. Si yo selecciono colonia, puedo seleccionar las colonias que pertenecen a este código postal. Tenemos el apartado de la calle. Ya que ingresamos el domicilio, tenemos el apartado de agregar el logotipo. Déjeme verificar si tengo un logotipo por aquí que podemos ocupar. Es importante que el logotipo sea en formato JPG y que tenga mínimo, bueno, será máximo un tamaño de 150 por 150 píxeles. Esto es importante porque luego se carga el logotipo muy grande y esto puede causar
que se deforme el formato de la factura. ¿Ok? Entonces es importante que carguen el logotipo de 300 por 300 píxeles. En un momento. Un logotipo por acá. Mm, Bueno, tengo aquí una imagen que nos puede servir. Lo voy a dejar en el escritorio. Ok. Voy a agregar el logotipo. No voy al escritorio. Yo agregué ahorita una imagen. Ok. No he visto el tamaño todavía. Ahorita lo vamos a ver para que podamos editarlo, lo que les menciono, que es de 300 por 300. Aproximadamente, dependiendo si el logotipo es cuadrado o rectangular. Entonces, vamos viendo esa parte. ¿Ok? Pues en esta parte vamos a agregar el logotipo, formato JPG. Posteriormente tenemos la opción de agregar la cédula. Actualmente ya no se utiliza este apartado de la cédula, pero pues se puede agregar la parte de la cédula fiscal o en su caso otra imagen adicional. También nos puede servir para eso. A lo mejor queremos que aparezcan dos logotipos, podemos agregarlo como un segundo logotipo. Los siguientes datos van a ser las tasas de impuestos. Estas impuestos son las, digamos, las generales. Por default el sistema está manejando la parte de IVA, la parte de IEPS, un impuesto 3, retención de ISR, retención de IVA. Es importante que sepan que el sistema maneja tres tasas de impuesto y dos retenciones. ¿Ok? En total son cinco datos que se pueden configurar. Vamos a dejarlo por default. Y aquí nos va a pedir el certificado de sello digital. Es importante también que tengan en cuenta que cuando uno es contribuyente, va a tener dos archivos .ser, dos archivos .key y dos contraseñas, o a lo mejor puede ser la misma contraseña, ¿no? Pero uno pertenece a la FIEL y uno pertenece al certificado de sello digital. El certificado de sello digital es el cual les va a servir para hacer la parte de timbrado. Entonces vamos a buscar nuestro certificado de sello digital. LO. Vamos a agregar el certificado, el archivito .key y posteriormente vamos a agregar la contraseña. Si en algún momento se equivocan en la contraseña, el sistema les va a marcar una advertencia que se creó la empresa, pero que los datos están incorrectos y que debemos de volver a configurarlos. Ahorita les muestro dónde se hace esa configuración. Ya que ingresamos la información de las contraseñas, viene la parte de la versión del CFDI, que en su caso es la versión 4.0. Por default el sistema nos da la opción 4.0. ¿Ok? Vamos a modificarlo. Y al final vamos a poder verificar dónde va a estar la empresa, dónde se van a localizar la base de datos. ¿Ok? Nos dice que va a estar en disco local C, compacto LU, empresas, el nombre de la empresa. Aquí hay un dato que yo estoy agregando de más. Y esto es el régimen de capital de la empresa, que es SASB. Es importante también que sepan que el sistema va a leer la información de la constancia para que pueda timbrar, ¿no? Eso ya, bueno, algunos ya lo saben, pero en el caso de que lo capturen, si lo dejamos así como está, el sistema no me va a dejar hacer el timbrado porque está agregando el régimen de capital. Por el momento lo voy a dejar así para que vean dónde también se puede hacer esa modificación. ¿Ok? Entonces ya tengo los datos de la empresa. Nombre de la empresa, RFC, régimen fiscal. En empresas predefinidas dejé la predeterminada, la dirección de la empresa, el logo, los datos de impuestos, igual dejé predeterminados los datos de impuestos, el certificado de sello digital y las contras. Ok, listo. Y le voy a dar en guardar. Nos hace mención que si deseo guardar los datos de la empresa, eso me significa que se va a generar la base de datos, le digo que sí. Y en ese momento, pues se genera la información. Ok, le voy a dar en cerrar.
Y listo, ya tenemos la empresa creada. Es mi empresa SASB. Para ingresar solamente le voy a dar doble clic o le podamos dar clic y abrir empresa. Cualquiera de esas dos opciones. En este momento se empieza a crear la base de datos y tenemos la empresa creada. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, agregamos el logotipo de la empresa. Y también el logotipo lo vamos a encontrar en la parte inferior derecha. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué nos aparece de esa manera. Hasta aquí, en cómo se creó la empresa, ¿tienen alguna duda de qué datos ingresaron? Bueno, estando en el sistema, vamos a encontrar el menú de empresas, donde vamos a poder cambiarnos de empresa, cerrar la empresa, respaldar algunas utilerías, procesos que tienen en el sistema, características que vamos a conocer más adelante. Posteriormente tenemos el botón de ver, en el cual vamos a poder ver la bitácora de la empresa, el estado del negocio, el visor para la conciliación de CFDI versus REP, la vista de documentos de clientes, la calculadora y el calendario. En el siguiente vamos a poder verificar la parte de los catálogos del sistema, el catálogo de clientes, de proveedores, servicios, carta aporte. La parte de movimientos, que es donde vamos a generar los documentos que van a ser facturas, cotizaciones, abonos, cargos del cliente, egresos, movimientos SPAY, documentos periódicos, carta aporte. La parte de reportes, configuración, contabilización y menú de ayuda. ¿Ok? Posteriormente tenemos el botón de catálogo de empresas, que es lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Ok? Puedo regresar a la empresa. Con eso podemos regresar nuevamente al catálogo y cambiarnos de empresa. Tenemos un botón que es para mandar a llamar la hoja electrónica del sistema. El visor de la conciliación, que también lo tenemos en el menú de empresas. El botón para generar carta aporte y la opción de salir del sistema. ¿Ok? Del lado izquierdo vamos a encontrar el usuario con el cual estamos logueados en ese momento, que es supervisor, y los conceptos o accesos directos que se tienen configurados para ese usuario. En la parte intermedia del sistema vamos a encontrar algunos archivitos que nos pueden ayudar, como qué es el manifiesto, cómo tramitar el certificado de sello digital, cómo crear un concepto, cómo crear una factura, cómo configurar complementos, cómo modificar el formato de impresión. Son manuales que ya vienen predefinidos en el sistema y ustedes pueden mandar a llamar para poder conocer cómo se trabaja cada uno. Vamos a empezar primero con la parte de configuración. ¿Ok? Para la parte de configuración, voy a ingresar al apartado Redefinir empresa. Este es el primer punto que se tiene que verificar, a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí configurar algunos puntos, como es el tiempo para que nos pida la contraseña del sistema, las mascarillas, la personalización del correo. Entonces, hay algunos datos que podemos ir configurando directamente en la parte de Redefinir empresa. ¿Ok? Primero, en generales, la pestañita que nos da por default nos va a dar el RFC. Entonces, si nos equivocamos en el RFC, aquí lo podemos modificar. Nos da el dato de la CURP, el registro de cámara, la cuenta estatal, representante legal. Y aquí viene un dato que se llama solicitar contraseña cada 5 minutos. Si ya han trabajado con el sistema y tienen esta opción habilitada de 5 minutos, cada vez que ingresan a la factura nos va a pedir la contraseña. Un ejemplo de ingresar a factura. Si yo le doy de nuevo, me pide esta contraseña. Digo, por seguridad, se recomienda que la tengan habilitada para que ningún usuario pueda hacer esa modificación. Importante también al momento de abrir el sistema, podemos configurar con contraseña, ¿ok? Pero eso también nos puede causar lentitud en la parte de las operaciones con el sistema. Aquí lo que voy a hacer es cambiar ese dato y le voy a poner 0 minutos. Al momento de darle 0 minutos, lo que va a hacer es que aquí en factura, nuevamente le voy a dar nuevo, ya no me pide esa contraseña. Y eso nos va a agilizar la operación porque ya no vamos a tener que estar ingresando las contraseñas. Si tenemos más de una empresa, pues nos podemos equivocar, bloquear y demás. Bueno, ahorita les muestro cómo se desbloquea.
Entonces, solicitar contraseña. Primera configuración va a ser solicitar la contraseña y dejarla 0 minutos. Solamente borramos el número, ¿ok? Si dejaron si llegan a borrar lo de minutos o este espacio, le damos espacio y le ponemos la palabra minutos. Tenemos también la opción de configurar la contabilización simultánea. Esta parte de configuración simultánea, primero se tiene que hacer la configuración de la contabilización para que pueda trabajar de esa manera, pueda enviar la información al sistema contable. Ok, entonces la primera configuración va a ser la parte de solicitar contraseña cada 0 minutos. Y con esta configuración vamos a asegurarnos de que no nos pida la contraseña. Ok. Posteriormente, la siguiente pestaña, antes de pasar a la siguiente pestaña, tenemos el apartado de logo. Ya ven que les recordaba yo que el logotipo tiene que tener un tamaño de 150 por 150 píxeles si es cuadrado. Aquí nos va a aparecer la ruta donde se guardó el logo. Voy a darle en el botón que se llama asociar logo y aquí nos va a aparecer el logotipo. Si ustedes ven, en la vista previa que nos da el sistema, nos lo arroja cortado, o sea, está muy grande el logotipo. ¿Cómo lo podemos configurar de manera correcta? Ya asociado y ya cargado, le voy a dar clic derecho sobre el logo empresa y le voy a dar abrir con Paint, ¿ok? Y nos va a abrir el logo. Si ustedes se dan cuenta, está demasiado, demasiado grande. Creo que está por 2000 píxeles y fracción del logotipo que tengo cargado o la imagen. Entonces está demasiado grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo cargado el logotipo así de grande, voy a hacerlo más pequeño y para hacerlo me voy a ir a este botoncito de Paint que se llama cambiar tamaño y sesgar. Y aquí en cambiar tamaño, yo lo voy a cambiar lo puedo cambiar por porcentaje o lo puedo cambiar a píxeles, ¿ok? Pero como les menciono, hay logos que pueden ser cuadrados, hay logos que pueden ser rectangulares. Si yo lo dejo por píxeles, como les menciono, los 300 por 300 y si el logo es rectangular, se va a deformar el logotipo, ¿ok? Entonces, les recomiendo que lo hagan por porcentaje. Y al momento de que lo estén cambiando, o sea, que estén cambiando el porcentaje, vayan viendo el tamaño de los píxeles. ¿Ok? Un ejemplo, aquí lo voy a dejar al 20%. ¿Por qué? Porque el logotipo está en 2000 y fracción píxeles. No lo va a dejar más pequeño. Pero aún así está muy grande. Si yo le voy a dar a cambiar, si yo lo dejo en píxeles, me hace mención que el logotipo, si es cuadrado, y me está dando que son 400. ¿Ok? En este que es cuadrado, pues yo lo puedo dejar a lo mejor de 200 por 200. Rectangular no, porque si nos va a cambiar demasiado. ¿Ok? Entonces, le recomiendo hacerlo siempre por porcentaje. Aquí le voy a dejar un 70 y podemos irlo bajando dependiendo del tamaño del otro. ¿Ok? Este lo voy a dejar por 110. Sí, este tamaño no lo voy a dejar. ¿Ok? Entonces pueden jugar con con la parte del logotipo para irlo cambiando y no tengan ese tipo de inconvenientes. Ustedes se dan cuenta, ya el logotipo entra en el marco que nos está dando el sistema para poder cargarlo de manera correcta. Le voy a dar en guardar y listo. Si en algún momento necesitan cambiar de logotipo porque se equivocaron, quedó mal el logotipo al momento de estarle cambiando de tamaño, igual desde aquí le pueden asociar el logo y ya lo buscan si lo tienen en el escritorio o en documentos. ¿Ok? También pueden cambiar. El apartado de asociar cédula. La cuenta bancaria por omisión, recordando para la parte del REP se puede generar la parte de asociar cuentas bancarias en el recibo electrónico de pago. Entonces tenemos la opción para poder dejar esa cuenta bancaria por omisión. Por el momento no vamos a ver todavía la parte de REP, entonces lo vamos a ver más adelante. Posteriormente encontramos la ubicación de archivos, dónde se encuentra la empresa, dónde se van a guardar los respaldos y la parte de interfaz y vamos a manejar interfaz. En la siguiente pestaña tenemos la parte de dirección. Si cambiamos el domicilio, podemos hacer este cambio de domicilio desde la parte de dirección. Podemos agregar hasta 4 números telefónicos, el sitio web de la empresa y un correo electrónico de la empresa. Esos datos, en el caso del domicilio, nos sirve para la factura electrónica. En los demás datos son solamente datos informativos que nos pueden ayudar a hacer.
eh, o tener mayor información dentro de la factura. Tenemos el apartado de decimales. Por default, el sistema los maneja de la siguiente manera: cantidades 2, tipos de cambio 4 y precios de venta 2. Podemos cambiarlos hasta 5 decimales. Es importante que si se cambian hasta 5 o un número mayor a los que vienen por default, no los vamos a poder regresar. Digamos, pongamos que yo le puse en precios de venta 5, pero ya hice dos facturas. Y de ahí ya no lo quiero en 5, sino lo quiero en 2. El sistema no me va a permitir porque ya tengo documentos generados. Aunque, recordando que las facturas llevan una estructura y esta está limitada a dos decimales. Aunque en el sistema puedan manejar los 5. Nos puede servir para la parte de redondeo de alguna cantidad que tengan ustedes en el sistema. El siguiente dato que tenemos que configurar es la parte de las mascarillas. ¿Ok? Este es un dato que es importante que se configure. Yo en clientes siempre hago esta configuración y la dejo de la siguiente manera: cero, y les dejo C mayúscula. Apretamos la tecla C mayúscula, bueno, la tecla C, pero que esté en mayúscula, hasta donde llegue o hasta donde nos permita el sistema. ¿Ok? ¿Por qué lo dejo de esa manera? Para que yo pueda ocupar en el código del cliente el RFC. Si yo lo hubiera dejado como lo tenía, no me va a permitir capturar el RFC, se tiene limitado a cierta cantidad de dígitos. Entonces lo dejamos siempre con cero y C. Y vamos a poder conocer del lado derecho, donde dice estructura de la mascarilla, qué significa cada uno de esos valores. Dice que cero es alineación a la izquierda, uno es derecha, y en el formato, la L mayúscula como la L minúscula son letras, del 0 al 9 son dígitos, de I mayúscula e I minúscula van a ser letras y dígitos, y C es cualquier carácter. ¿Ok? Pues de esa manera podemos manejarlo. En el caso de que necesitemos separadores, podemos ocupar el guión medio, diagonal o el arroba, como lo vemos aquí en el apartado de la datos. ¿Ok? Este dato que donde dice clientes es del código del cliente, ¿eh? Código de cliente. El siguiente dato es el de servicios. En el de servicios normalmente no tenemos tanto problema, pero en el caso que ustedes manejen a lo mejor un código que venga como 100-300A, también lo podemos configurar de la misma manera: cero y la letra C para que sea cualquier carácter y les permita hacer esa captura. ¿Ok? Tenemos el apartado del RFC, este queda por default, y también el acuerdo, que son datos o estructuras que el sistema va a hacer la validación. El siguiente apartado es la parte de impuestos. Esta parte de impuestos nosotros podemos configurar desde esta ventana o de esta opción si el IVA se va a trabajar como IVA o a lo mejor se va a trabajar como IEPS. Aquí en el sistema se pueden hacer configuraciones dependiendo de cómo se estén calculando la parte de impuestos. ¿Ok? Por default va a ser IVA, se va a trabajar como IVA. También podemos decirle si queremos capturar con precios con IVA incluido. En este caso, sí vamos a trabajar precios con IVA incluido. Al momento de trabajar precios con IVA incluido, no podemos manejar em, cálculos, digamos, inversos, o en su caso, podemos manejar otro tipo de impuestos, pero el sistema ya no nos va a hacer ese tipo de cálculo. Por eso es importante que si vamos a manejar más de un impuesto, quede sin esta opción habilitada, que sería capturar precios con IVA incluido. ¿Ok? Pero si solamente manejamos IVA, lo habilitamos y ya el sistema nos va a hacer el cálculo en base al total que le estemos ingresando. En el siguiente campo, que se llama impuestos dentro del CFDI, va a ser la relación de impuestos. IVA se trabaja como IVA, IEPS sería IEPS, el impuesto 3. Si estamos manejando algún impuesto 3, lo podemos seleccionar. La retención de ICR, la retención de IVA. Esta configuración es importante para cierto tipo de empresas como constructoras y demás, porque podemos hacer o jugar con los campos de las retenciones y la parte de impuestos.
porque podemos convertir impuestos en retenciones locales. Entonces podemos hacer varios cambios directamente en este apartado. Mejor si nuestro tipo vemos también esa parte de cómo hacer esos cambios. Pero aquí vamos a poder ver la información de los impuestos dentro del CFDI y por default ya vienen predeterminados. Posteriormente tenemos las tasas del impuesto que se van a aplicar. Por default viene del 6% de IVA. En el caso del IEPS, podemos también dejarle su tasa predefinida, tanto para el impuesto 3. ¿Ok? Y la parte de retención de ICR y retención de IVA. En la pestañita de clientes podemos dejar descuentos globales por movimiento. En el caso de que se requiera, podemos dejar un descuento global. En vistas, podemos configurar que cada uno de los módulos pueda tener la configuración de las vistas configurables, decirle que sí la tenga o que no la tenga. Es para que a lo mejor si queremos manejar permisos, el usuario no pueda descargar esta información. En FA@C vamos a poder cambiar el régimen fiscal. A lo mejor no cambiamos de régimen fiscal. En esta pestañita lo podemos hacer. Podemos hacer el cambio del régimen fiscal. A lo mejor nos equivocamos o cambiamos o se cambió el régimen fiscal de la empresa. Podemos hacer el cambio. Posteriormente tenemos algunas configuraciones, como considerar los egresos en parcialidades de los recibos electrónicos de pago. Podemos hacer ese check para hacer esa configuración. La configuración de entrega. Si queremos a lo mejor en el archivo que nos genera el sistema, agregarle el RFC del cliente como para poderlo identificar o en su momento donde se vayan guardando las facturas, por hacer, bueno, poder hacer la búsqueda de ese RFC y ya nos mostraría todas las facturas del cliente y también dónde se van a guardar los FDI, que esa es la ruta por omisión. Aparte podemos configurarla por los conceptos, pero esta es una ruta por omisión que podemos configurar en el caso de que se requiera una ruta en específico para toda la empresa. En el siguiente dato de configuración es una conexión con QR Factura. Esa es una aplicación que se instala en el equipo, digamos que, perdón, en su móvil, y lo que hace es enviar información del usuario, digamos que del cliente final o de sus clientes a ustedes. El cliente final lo instala, se registra en esa aplicación, ingresas algunos datos que van a ser datos de ustedes y a ustedes les va a llegar la información del cliente. ¿Qué es lo que le llega? Toda la información o datos generales para la parte de factura, ¿no? RFC, el nombre del cliente, el domicilio, correo electrónico, el uso de CFDI. Todos los datos fiscales que vamos a ver ahorita en catálogo de clientes van a ser los datos que les va a llegar. Esta es una aplicación que no tiene costo para los usuarios, pero se tiene que configurar. ¿Ok? En el caso de que requieran en algún momento que se configure para usted, podemos llegar a hacer. La siguiente pestaña se llama Almacén digital y conexiones de CFDI, donde igual también tenemos configuración de formato amigable para la parte de CFDI, para la parte de CFD, que en su momento se manejaba CFD, pero podemos aquí también dejar un formato por default cuando no existe directamente en el sistema, en la parte de conceptos, que te vamos a pasar a conceptos. La configuración de proxy, en el caso que tengan alguna configuración de proxy en la empresa. La configuración de correo electrónico POP3 y SMTP. Esta configuración es la que bueno, se configuraba antes o en algunos usuarios todavía lo configuramos. Es una configuración para que ustedes puedan enviar las facturas directamente del sistema por medio de correo electrónico. Actualmente solamente somos compatibles con Gmail. Entonces, todas las cuentas de Gmail son bienvenidas para Compact. Se pueden configurar para que se envíe la información. ¿Ok? En esos datos son los datos del servidor de correo SMTP de Gmail, que en su caso, en el caso de Gmail, es smtp.gmail.com y support, 6587, si no me equivoco. Y habilitamos la conexión segura. Aunque el sistema de factura electrónica ya se tiene esta configuración, que es la versión de OAuth 2.0. Esta es la nueva configuración que se maneja, con la cual podemos
configurar nuestro sistema para poder enviar las facturas. Es una nueva tecnología que están ocupando todos los proveedores de correo electrónico para poder hacer un match o hacer una sincronización con este tipo de servicios. ¿Ok? Y para trabajarlo, solamente habilitamos esta opción. Ustedes se dan cuenta cuando lo habilito, se deshabilita la parte de POP3. ¿Ok? Pero ya tenemos la opción, lo habilitamos y le decimos iniciar out. Aquí lo que va a hacer es que me va a abrir el navegador y me va a pedir lo siguiente. Dice que Compact Apps necesita ingresar a mi cuenta, que en su caso lo que va a hacer solamente es una conexión, no ingresa a sus correos electrónicos. Entonces, solamente para que lo tengan ahí. En el momento de que no ingresan, van a ingresar el correo electrónico con el cual vamos a enviar las facturas y vamos a ingresar. A ver, dame un segundito, eso no es la contraseña. Le vamos a dar siguiente y le damos a en continuar. Continuar y listo. Ya tenemos la configuración hecha para la parte de envíos de correos electrónicos. Ahora, esta nueva tecnología también es una tecnología que nos ayuda a hacer la configuración más rápida, más segura. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahorita que ya lo configuré, en automático ya nos dijo aquí conectado con facturas sasb@gmail.com. Pues ya tenemos aquí creada la conexión para el envío de facturas. La siguiente pestaña se llama complementos y viene el complemento para donatarias. ¿Ok? En caso que sean donatarias, aquí es donde vamos a hacer esa configuración. La pestañita 11 se llama personalización de correo y aquí podemos personalizar el correo electrónico para el envío de las facturas. ¿Ok? Aquí le voy a poner factura. Agregamos el texto que requerimos que se agregue en el cuerpo del correo y a lo mejor alguna fe. También podemos agregar alguna imagen y estas imágenes se van a enviar cada vez que enviamos un correo electrónico. ¿Ok? Por ejemplo, aquí voy a agregar la misma imagen que ocupé para el logotipo. Y esto en algún momento pues les puede servir, no sé, en una promoción que ustedes tengan. A ver, déjame ver. Aquí está. Ok, entonces cada vez que se genere el envío, van ustedes a juntar estas imágenes. Y la pestañita número 12 que se llama expediente. Esta pestañita que se llama expediente nos va a servir para guardar información. Si a lo mejor yo quiero guardar en cada una de las empresas su constancia de situación fiscal, sus certificados de sello digital, la filial de la empresa, el logotipo o información que va relacionada a la empresa, lo podemos hacer en esta pestañita que se llama expediente. Esto está en redefinir empresa, ¿ok? Por eso les hacía mención sobre la constancia de la empresa, pero aquí lo podemos guardar. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Es que yo puedo agregar información. Un ejemplo, voy a darle en insertar y me va a abrir el explorador de Windows y yo voy a poder agregar información. Un ejemplo, voy a darle nuevamente en el escritorio. A ver, algún archivo que tengamos. Mm, Vamos a ver, este no. Eh, Yo lo tengo en la nube, entonces está descargando. Pero podemos agregar archivos, podemos agregar, bueno, varios tipos de formatos como imágenes, podemos guardar PDFs, les mencionaba los archivos de la Fiel. Pues podemos guardar varios archivos dentro de este apartado de expediente y lo que hace el sistema es que lo va relacionando, o sea, lo va guardando y en su momento pues, uno lo puede consultar. ¿Ok? Si yo le doy Enter, me va a abrir el archivo. Ok, en lo que ya me lo abrió. Entonces me abrió el archivo que adjunté. Entonces,
guardar PDFs, imágenes, video, información que nosotros necesitemos. La carga en la parte de expediente es ilimitada. Solamente hay que considerar que esta información que estamos guardando se va a guardar en este apartado. Compact W, empresas, mi empresa. Y aquí en la carpetita de doctos se va a guardar la imagen que yo cargué. O en su caso, si yo guardé los certificados de sello digital, voy a poder visualizarlos en el sistema. ¿Ok? Pues aquí, si yo guardo certificados, los voy a tener en la carpeta doctos. Si guardo la fiel, va a estar en doctos. Si guardo la constancia, va a estar en doctos. Entonces, todo lo que estoy guardando va a estar en esa carpeta. Y se guarda por cada una de las empresas. ¿Ok? Tenemos esas opciones. Me faltó comentarles, en el apartado de empresa, en la parte superior, viene el nombre que yo dejé por default al momento de crear la base de datos. ¿Ok? Mi empresa SASB. En la parte de abajo tenemos una opción que se llama nombre largo. ¿Ok? Esto es importante que lo conozcan porque en todos los sistemas de compact, de facturación, de escritorio, se tienen esta opción. ¿Ok? Bueno, digamos que el nombre y el nombre largo. Y eso nos sirve porque hay veces que el nombre de la empresa es demasiado largo. Un ejemplo, las dependencias de gobierno, cierto tipo de empresas como constructoras tienen el nombre demasiado largo y se complica a veces capturarlo en el campo del nombre, ya sea de la empresa o del cliente. ¿Ok? Pero también nos puede servir para lo siguiente. Yo quiero que mi empresa aparezca como mi empresa SASL, pero recordando que en la constancia de situación fiscal, el régimen de capital ya no se debe de incluir en ese dato porque el SAT hace esa validación o nos pide que aparezca solamente el nombre que se tiene en la empresa. ¿Ok? Mayúsculas, tal cual aparece en la constancia. Entonces era mi empresa nada más. Al momento de que yo lo deje de esta manera, en el sistema me va a seguir apareciendo mi empresa SASB, pero para el timbrado va a leer el campo mi empresa. O en su caso, puedo borrar el régimen de capital y dejarlo como mi empresa, ¿no? Pero hay veces que el usuario requiere que aparezca de esa manera, entonces tenemos esa opción. Le voy a dar en guardar y listo. Y antes de salir de esta ventana de régimen de empresa, por último vamos a ver esta parte de cuentas, ya lo que les mencionaba que encontrábamos generales, que era cuenta bancaria por omisión, ya sea que le den F3 o en su caso en cuentas. Aquí puedo crear la cuenta bancaria para la parte del recibo electrónico de pago. Es importante que también sepan que ese dato de las cuentas bancarias es un dato opcional que va en el recibo electrónico de pago. En el caso de que se requiera, aquí van a dar de alta las cuentas bancarias de la empresa. ¿Ok? Que nos va a pedir el número de cuenta y el número de cuenta. Perdón, el número de cuenta. ¿Sí? Y aquí lo vamos a cambiar a 8962. Y al alias. ¿Ok? En su caso sería, normalmente lo dejo como el nombre del banco y los últimos cuatro dígitos de la cuenta. Posteriormente viene la moneda y el banco. Y aquí ingresaríamos la clave interbancaria. ¿Ok? De esa manera es como se dan de alta las cuentas bancarias. Le voy a decir que sí, quiero que sea predeterminada. Como es la primera cuenta, por eso nos hace mención referente a si queremos que sea predeterminada. También en todos los catálogos tenemos esta opción que se llama usuario y ese dato que se llama expediente. Ahorita les muestro para qué sirve. Bueno, expediente ya vieron para qué funciona, ¿no? Que en su caso es para relacionar archivos hacia los catálogos que vienen en el sistema. ¿Ok? Entonces aquí también pueden relacionar a lo mejor información de la cuenta bancaria, como a lo mejor la sucursal. Los datos que a lo mejor se tienen y en su momento lo van a compartir con algún cliente, pueden asociarlos y de ahí tomar la información. ¿Ok? Lo voy a dar en guardar y listo. Hasta aquí ya tenemos configurado la configuración de la empresa. La siguiente configuración la vamos a encontrar en el apartado de conceptos y en conceptos vamos a tener todos los conceptos que se están trabajando. Como vamos a ver ahorita solamente factura, lo vamos a encontrar ingresar a la parte de facturación, que en su caso sería conceptos, factura. En conceptos, factura,
Por default ya vamos a tener algunos conceptos creados como factura de crédito, factura de contado, recibo de arrendamiento o podemos crear nuevos. Ejemplo, voy a poner 100, agrego el nombre del concepto, un ejemplo sucursal Centro Oaxaca Contado, le doy en guardar, ya tengo creado mi nuevo concepto. En ese nuevo concepto puedo configurar una forma preimpresa. Este dato puede ir vacío, no es obligatorio, pues son datos que se ocupaban en versiones anteriores del sistema. Podemos también agregar el régimen fiscal. Este dato del régimen fiscal, recordando que en configuración general ya teníamos el régimen fiscal, pero lo podemos agregar aquí en el caso de que tengamos dos o más régimen del mismo contribuyente y se lleve la facturación en cada uno de los conceptos. Digo, para no tener más de una empresa, pueden configurar el régimen por su curso. ¿Ok? Si lo dejan en blanco o vacío, no pasa nada. El sistema va a tomar en automático al momento de generar la factura el régimen que ya se tenía en la configuración general, recordando que lo teníamos en la pestañita F@. Posteriormente tenemos la forma de pago por omisión. También podemos dejar una forma de pago. Normalmente a lo mejor nos pagan en transferencia. Podemos dejar la forma de pago transferencia. Tenemos la opción de poder habilitar la parte del servicio de QR, que era lo que les mencionaba, que es una aplicación. También podemos dejar por default el concepto para la parte de pagos. A lo mejor si se fuese un concepto de crédito, puedo dejarle el recibo electrónico de pago. O a lo mejor si quiero llevar el control de los recibos electrónicos por sucursal, puedo también ir generando mis conceptos de los REP y en su momento llevar ese control por cada uno de los conceptos, sino tener a lo mejor todo en uno solo. ¿Ok? Podemos configurar. Y el número máximo de movimientos. Hay veces que los usuarios nos preguntan, oye, ¿por qué no me permite capturar más datos o más servicios, más productos en el sistema? Y es porque tienen aquí el valor 10 como máximo de movimientos. Si yo quiero capturar de forma ilimitada los servicios, solamente damos cero. Igual nos aparece en la observación, cero es sin límite. Y tenemos también la opción de que se configure el concepto para documentos de crédito. ¿Ok? Lo puedo dejar habilitado. Y en el siguiente campo donde dice serie, podemos configurar la serie del concepto. También podemos configurar el consecutivo. Si a lo mejor vamos en un consecutivo en específico, aquí lo podemos configurar. Por default lo voy a dejar cero. En los siguientes campos viene el apartado de configuración del CFDI. Si va a ser un CFDI, si va a ser carta aporte o si queremos asociar CFDIs al sistema. Este apartado es asociar CFDI nos va a servir si en algún momento ustedes generaron alguna factura en el SAT y no la registraron en el sistema. Supongamos, hicieron una factura de crédito, ya sea en otro sistema, lo hicieron en el SAT. Por medio de esta herramienta que se llama asociar CFDI, ustedes pueden crear ese saldo en el sistema y en su momento generar el REP directamente en el sistema de factura electrónica. También nos puede llevar para llevar toda la parte de saldos. Es una opción que nos puede llevar a ese control para la parte de saldos de clientes. Tenemos también el apartado de datos del cliente, donde podemos configurarlo para que podamos en algún momento modificar. Yo normalmente sí le recomiendo que este apartado quede en escritura, porque si en algún momento percibieron mal el nombre de la dirección fiscal, puedan modificarlo estando en la factura y no tengan que eliminar el documento y volverlo a capturar. Después los datos de la moneda, esto sí puede ir oculto, no pasa nada, tipo de cambio también. Y la siguiente pestaña es movimiento. En movimiento podemos configurar algunos campos que podemos mostrar al momento de hacer la factura, como es que se tenga una referencia, que las observaciones se tengan, se pueda capturar observaciones, se pueda modificar el precio,
el neto, total, en su caso nada más nos aparece como lectura. Lo que es neto y total van a ser lectura. Y al momento de que yo habilité observaciones, me habilita este campo que se llama incluir observaciones en el XML. Si yo lo dejo como está, sin el check de las observaciones, de incluir las observaciones, me va a mostrar la información en el formato PDF, o sea, la observación que yo le dé, pero no se van a incluir en el XML. Entonces es importante que lo habiliten para que se vayan en el XML las observaciones. ¿Ok? Voy a ingresar nuevamente al apartado de movimiento. Y también aquí tenemos la opción de cómo queremos ese orden de los campos o de la configuración de movimiento. A lo mejor quiero que primero sea observaciones, ¿ok? Y después sea cantidad, y después servicio, y después precio. ¿Ok? Así lo voy a dejar. Del lado derecho vamos a encontrar que también podemos configurar dentro del sistema o dentro del concepto. El segmento contable, si vamos a ocupar segmentos, podemos configurar textos extras, tres textos extras, tres importes extras, perdón, cuatro importes extras y una fecha. Y esto nos puede servir para mostrarnos información en los formatos PDF. Solamente los datos extras van a ser para que nos muestre información en formatos PDF. ¿Ok? La siguiente pestaña, bueno, aquí voy a habilitar el texto extra uno y texto extra 2 y fecha. ¿Ok? Para que sepa, o que lo va a mostrar. La siguiente pestaña se llama Impuestos y Descuentos y es aquí donde vamos a configurar la parte de los impuestos. Si yo quiero descuentos en mi factura, aquí tengo que habilitar el apartado de descuentos. Por default viene de la parte de lectura. ¿Ok? Esta parte de lectura quiere decir que si en el cliente yo tengo la configuración de algún descuento, nos va a aplicar o nos va a mostrar el descuento. Pero si yo lo quiero manejar de manera manual por cada uno de los conceptos o las facturas, yo tengo que dejar esta configuración como escritura, de preferencia en ambos, tanto en porcentaje como en importe. Y también yo puedo decirle aquí dónde quiero que tome el sistema la información. Desde la configuración general, que también vimos que había una configuración de descuentos. Desde el cliente, que les hago mención que en el cliente manejamos descuentos, que no esté disponible o que sea el mayor de todos. Supongamos que tenemos descuentos en la configuración general y en el cliente, que tome el mayor de todos del de esos dos y ya no los va a aplicar el sistema. ¿Ok? Aquí lo voy a dejar como cliente. Tenemos la opción de descuentos. Podemos capturar hasta tres tipos de descuentos y nos los va a calcular en cascada a partir del segundo. La configuración de impuestos. También podemos desde aquí hacer la configuración. En el caso de IVA, yo les recomiendo que lo dejen como está, que en su caso sería lectura en porcentaje, en importe, excepto a lo mejor si están generando alguna configuración especial en la parte de IVA, a lo mejor manejen tasa cero y demás, pues lo pueden manejar en escritura, pero la parte de importe yo les recomiendo no manipularla, porque no les va a dejar manejar, bueno, timbrar el documento. Es importante que tengan en cuenta que el SAT hace, bueno, cuando se timbran, las facturas se validan y hay un límite inferior y superior, entonces si llegamos a sobrepasar esos límites, el sistema no hace el timbrado. De todas maneras, el sistema les va a marcar ahí el error y no les va a dejar timbrar. ¿Ok? Pues la parte de importes les recomiendo no manipularla en el caso de IVA porque no les va a dejar timbrar. Lo mismo pasa con la parte de IEPS. ¿Ok? Dentro de este mismo campo, la configuración de impuestos, tenemos la opción también para la base de cálculo. Tanto en el caso de IVA, tenemos el neto menos descuentos que se maneja por default. Y también tenemos la opción de cálculo de IEPS cuota. Pero esto es cuando se manejan cálculos inversos. ¿Ok? Como en el caso de las empresas que se dedican al mezcal, que primero manejan IEPS y después IVA. Para eso se ocupa este apartado de cálculo IEPS cuota. ¿Ok? Es un cálculo inverso, que eso también afecta en la configuración general, que era cuando les mencionaba de si iba a ser IVA o iba a ser IEPS.
pero es una configuración especial. El siguiente campo es dónde queremos buscar el valor de IVA. Si lo queremos directamente que lo tome del cliente, del servicio, que lo tome general, servicio cliente general, cliente servicio general. Entonces aquí también podemos hacer esos cambios. Y aquí lo es que va a ser general y listo. Tenemos la opción de IEPS y en el caso de manejar otro impuesto, el impuesto 3. Y la opción de retenciones. Esta parte a partir de IEPS hasta la parte de retenciones, si ustedes se dan cuenta, aparece algunos campos deshabilitados. A ver, voy a guardar y lo voy a cerrar, ¿eh? Aquí en redefinir empresa, si ustedes recuerdan, yo en impuestos le dije al sistema que voy a manejar precios con IVA incluido. Y también les mencioné, cuando manejamos precios con IVA incluido, el sistema nos limita las configuraciones de impuestos. ¿Ok? Y es lo que está pasando. Si yo lo deshabilito, le doy en guardar, voy a regresar nuevamente al concepto. Sucursal centro. Y era en impuestos. Ya nos va a me va a permitir cambiar una ejemplo, de escritura. Este, podemos cambiar también la escritura. El impuesto 3 decirle que va a ser a lo mejor cálculo de IEPS. ¿Ok? Escritura. Entonces podemos ya habilitar la parte de los demás impuestos. Quiero que lo tome por servicio. ¿Ok? También en el caso de las retenciones, tenemos la opción de que nos habilite la parte de las retenciones y irles habilitando y decirle dónde quiero que tome la información. Por ejemplo, en el caso de la retención, lo que sí que sea por servicio, o en su caso, si a lo mejor son reciclo, que lo tome por cliente. ¿Ok? Pues ya tomaría a lo mejor el 1.25 y la parte de IVA en el caso de que se requiera trabajar de esa manera. Aunque sean sus obligaciones fiscales trabajar de esa manera. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como podemos trabajar la parte de los impuestos. Esta parte de impuestos, mientras se tenga habilitado precios con IVA incluido, no se puede configurar. Solamente estamos trabajando con IVA, sí podemos llegar a hacer esa configuración. Voy a regresarlo con IVA incluido, pues como lo vamos a trabajar ahorita. Impuestos, IVA incluido. Impuestos al Z. ¿Ve? Se van a deshabilitar. También tenemos la opción de seleccionar el objeto de impuesto al capturar el movimiento. Y en las siguientes pestañas sería la parte de transformaciones. En el sistema puedo transformar documentos. ¿Ok? Actualmente en el sistema puedo transformar de cotización a factura. Entonces tenemos esta pestañita que nos va a servir para lo siguiente, para el recálculo de las fechas de las transformaciones. Si recalcula el vencimiento en base al documento origen o recalcula el vencimiento en base a los días de crédito. ¿Ok? Cuando se manejan conversiones podemos hacer este recálculo de fechas en esta transformación. En algunos documentos nos hace el recálculo en los importes. ¿Ok? En el caso de la factura, como es el último documento, solamente van a ser las fechas. Y la pestañita 5 que es comprobante fiscal digital, nos sirve para el certificado de sello digital. Cuando ustedes ingresan más de 3 veces incorrecta la contraseña, el certificado se va a bloquear. Les va a aparecer que el certificado está bloqueado. Para que lo desbloqueen, tienen que ingresar al concepto, pestañita 5 y darle en activar. Ahorita si gustan les muestro cómo se bloquea o cómo aparece bloqueado y cómo se va a desbloquear. El siguiente también que nos va a servir esta pestaña de comprobante fiscal digital va a ser cambiar el certificado de sello digital. Le damos en eliminar, podemos volver a cargar el certificado, el nuevo, y tendríamos ya este nuevo certificado para poder hacer el timbrado. Entonces, en esta pestañita 5 podemos hacer tanto
reactivar el certificado cuando lo bloquean y también eliminarlo para cargar un nuevo certificado. En la parte de datos de la emisión y entrega vamos a poder cambiar el formato amigable. Por default, el sistema actualmente toma este formato, que es el formato 3, bueno, 3.3 o 33A, que es de la versión 3.0, pero yo lo voy a cambiar, lo voy a cambiar a la versión 4.0. ¿Cómo se cambia el formato? Le damos F3, buscamos en el explorador de Windows el disco local C. Normalmente siempre los formatos están en disco local C, excepto que se tenga una configuración especial y se haya movido a otro disco, pero normalmente siempre están en C. ¿Ok? Entonces, disco local C, Compact W, empresas, reportes, facturación. También, los formatos normalmente siempre están en esta ruta, que es disco local C, Compact W, empresa, reportes, facturación. Pero hay veces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo ahorita un respaldo de reportes y lo tengo en otra ruta. Pues también lo puedo buscar en otra ruta donde esté ese formato. A ver, déjenme ver aquí qué formato es este. No sé, pues, bueno, vamos a ocupar el que viene por default del sistema. Empresa, soporte, facturación, ¿no? Y aquí está. Formato factura 4 puntos. Este es el formato de la versión 4.0 y también está el formato de la factura global 4.0. Voy a seleccionar el formato 4.0. Y listo, ya tenemos seleccionado el formato. El siguiente apartado es el formato de impresión, que también este formato de impresión ya digamos que es una opción ya obsoleta, ya no se ocupa, pero usted tiene todavía este tipo de formato. La entrega de archivos en disco, recordando que ustedes recuerdan también en configuración general había una opción donde podríamos guardar la información, pero aquí podemos cambiarlo por concepto. A veces quienes quieren que exclusivamente de un concepto se guarde en una carpeta, podemos hacer esa configuración para que no puedan ustedes seleccionar la información de manera manual o estar buscando dónde guardar el archivo. ¿Ok? Entonces siempre la ruta es Compact W, empresas, nombre de la empresa. Si le doy en F3, podemos seleccionar la carpeta. Yo le voy a dar F3 y me va a llevar a la carpeta de la empresa que se llama mi empresa y nos va a aparecer aquí algunas carpetas generadas, que son las que ya estaban generadas o que el sistema nos creó en un inicio. Y eso lo vamos a encontrar aquí. Disco local C, perdón, es Compact, empresas. Mi empresa, que son estas dos carpetas, que es carpeta mi empresa, doctos y respaldo. Pero aquí yo puedo crear más carpetas. Un ejemplo, le voy a poner una carpeta que se llame, ahora, ¿dónde está? Aquí está. CFDI 2025, pero quiero que en esta carpeta de CFDI tenga yo a lo mejor sucursal Oaxaca. Quiero yo que sea sucursal Puebla. Y a lo mejor de esto de una carpeta quiero que sea contado. Y a lo mejor rep. Ya tenemos esas carpetas. Voy a dar nuevamente F3. Ya me aparece punto 5. Le voy a decir que va a ser sucursal Oaxaca, que va a ser contado. Y eso. Ya tenemos la ruta donde se van a guardar las facturas. Tenemos la opción también de dejar un prefijo a la factura. Bueno, aquí por default el sistema lo maneja como F de factura, pero podemos dejarle F, S o X, un ejemplo. Será el prefijo que maneja el sistema, que en su caso va a ser el código que nos va a dar antes de darnos el nombre del documento. ¿Ok? Este sería el prefijo. Yo te lo voy a dejar como FSO. Posteriormente también tenemos la opción de timbrar y entregar a la vez, que es un CFDI, y la versión del anexo 20, que es la versión 4.0. Lo de guardar y listo. Aquí, voy a ver si tengo sonataria, tengo sonataria y listo.
De esa manera es como se configuran los conceptos. Antes de cerrar la ventanita de conceptos, en la parte de arriba vamos a encontrar, bueno, un apartado que es fórmulas, que es como el sistema trabaja la parte, o en su caso, cómo está configurado, qué fórmulas se van a ocupar, ¿ok? Para que en su momento ustedes puedan verificar la información de cómo se calcula el IVA, cómo está calculando el IEPS, la retención de ISR, pues, una vista de cómo se manejan las fórmulas. En el caso de domicilio, este también es un dato importante. Yo aquí estoy manejando una sucursal. Cuando se manejan sucursales, las sucursales, bueno, siempre tienen un domicilio diferente al de la matriz, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poder agregar la dirección de la sucursal. Si yo no agrego la dirección de la sucursal, en automático me va a tomar la dirección de la matriz o la que tenemos en configuración general. Entonces, si manejamos sucursales, tenemos que dar de alta el domicilio de la sucursal. ¿Ok? Agregamos el país, agregamos el domicilio, exacto. Cuando yo genere esta factura, me va a tomar el código postal 68130. ¿Ok? Porque lo estoy configurando como una sucursal. Lo voy a encerrar y listo. Ya tenemos aquí configurado el concepto para poder ya trabajar con este concepto en específico. Bueno, se configuró con observaciones, se configuró que es un CFDI, el timbrado y entrega en automático y solamente está manejando ahí. Ok, en el caso del movimiento extra y el texto extra, bueno, ahí le importe. Les va a servir para poder capturar información en el sistema de manera extra, pero lo pueden mandar a traer hacia el formato PDF. Esto normalmente se ocupa cuando estamos manejando constructoras. Hay datos que normalmente las dependencias de gobierno solicitan, pero que no forman parte de digamos que de la factura fiscal o de los datos fiscales. Entonces, si a lo mejor ustedes quieren agregar un importe extra y quieren mandarlo a traer en el formato PDF, para eso nos va a servir. Tanto la parte de importes y los textos extras o fechas. Y esto lo vamos a encontrar en todos los catálogos del sistema. Ahorita lo vimos en el concepto, pero también viene en el catálogo de clientes, en el catálogo de servicios, pero nos sirve para extraer información. Si ustedes quieren información extra dentro de su factura, de ahí ustedes ingresan esa información y lo podemos mandar a imprimir al PDF. O en su caso, a lo mejor algún control que ustedes quieran llevar, en el caso de clientes, quieran llevar, no sé, un control referente a alguna configuración especial, algún dato que el sistema no tenga y que ustedes quieran que se capture dentro del sistema, que para ustedes sea útil, ¿no? Entonces, para eso son la parte de los movimientos extras, perdón, los campos extras, que en su caso era textos, importes o fechas. Ahorita lo vemos en Client también para que vean cómo funciona. ¿Ok? Listo. Ya tenemos el concepto creado. Ahora, antes de pasarme ya a la parte de catálogos de productos y empezar a hacer facturas, quiero mostrarles lo de el bloqueo de la contraseña. Esto porque siento que es muy útil para el usuario conocer, ¿no? Por ejemplo, voy a ingresar al concepto de factura. Les mencionaba que la opción donde ahorita lo cambié de 0 a 5 es por esto. Por default el sistema nos da 5, bueno, nos da un tiempo de 5 minutos para la parte de bloqueo de la contraseña, ¿ok? O para que nos pida la contraseña. Cuando tenemos esos 5 minutos, cada vez que ingresemos nos va a pedir la contraseña del certificado de sello digital, y ya nos permite ingresar. Pero ¿qué sucede? Que si yo me equivoco, varias veces, el concepto queda bloqueado. Nos aparece la contraseña de la clave privada está bloqueada y es necesario activarla en la configuración del concepto. ¿Ok?
Para desbloquearlo, configuración, conceptos, factura o el concepto que esté bloqueado, puede ser el red. ¿Ok? Pero en el caso es factura, buscamos el concepto. El concepto que se bloqueó fue el de sucursal Oaxaca. Ingreso el concepto y en la pestañita 5 se activó este botón que se llama activar. Le doy en activar y listo. Si por error le dan el eliminar, le recomiendo cerrarlo y volver a reingresar. Porque si le doy en guardar, se elimina el certificado, le va a pedir nuevamente ingresar. ¿Ok? Pero es activar. Si yo vuelvo a ingresar nuevamente el concepto nuevo, ya nos pide nuevamente la contraseña. Esto es para los usuarios que estén manejando esa configuración. ¿Ok? Si no quiero manejarla, solamente borro el valor que tenemos, le pongo cero, guardamos y listo. ¿Ok? De esa manera es como se desbloquea la contraseña. Ya vimos configuración general, vimos la configuración del concepto.